Hola, buenas gente, ¿todo bien? Este video era un mensaje para los hermanos de Pío Truncado, que nos recibieron con mucho amor en este hermoso viaje, en las reuniones que tuvimos. Le hice un texto, espero me llegue al corazón y que Dios esté trabajando también en sus corazones. Queremos expresar nuestros agradecimientos de los hermanos costenses de todo corazón por la manera tan hermosa en la que nos recibieron. Desde el primer día sentimos un amor genuino, sincero y lleno del amor de Dios. No solo nos abrieron las puertas, sino también el corazón. Y eso es algo que vale muchísimo más que cualquier palabra. Cada detalle, cada gesto y cada momento compartido fue una muestra clara del amor de Cristo reflejado en ustedes. Nos hicieron sentir parte de la familia como hermanos de la fe. Oramos, como dice en la palabra de Juan 13:35, por esto conocerán todo lo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ese amor estuvo presente en todo momento. Oramos para que nunca se aparten del camino que Dios tiene preparado para cada uno. Que sigan caminando firmes, confiados en sus promesas, aún en medio de las pruebas. Que Él sea siempre la guía, la fortaleza y la esperanza en cada paso que den. Porque como dice en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo quiero agradecerles mucho, en especial a los hermanos de Pico Truncado, a los pastores Germán y Marianela, por su amor, su entrega y su ejemplo. Verlos servir con tanta pasión, con humildad y con un corazón dispuesto fue una inspiración enorme. Sus palabras, sus consejos y su forma de vivir el evangelio, el hermoso evangelio, dejaron una huella en mi vida. Gracias por abrir las puertas, pero aún más por abrir su corazón. Y bueno, qué decir de mis amigos Mati, Tiago, Darío, Mili, Luciana, Mía, Elian y Benja. Gracias por cada risa, por cada momento compartido, por cada charla que tuvimos hasta la tarde-noche, por las bromas que hicimos, la foto que tomamos, los recuerdos y también por los silencios que a veces hacíamos, pero que ese silencio decía más que 1000 palabras. Su amistad fue un reflejo del amor de Dios, porque también en la Biblia dice, en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia. Ustedes hicieron que este viaje sea aún más especial, más vivo y más real. Truncado fue un escenario de momentos que no se repiten, de instantes donde el tiempo parecía detenerse y el corazón se llenaba. Tuvimos caminatas, cultos, compartimos muchos mates y muchas risas espontáneas, y esa sensación constante de saber que Dios estaba ahí, obrando en los pequeños y en los grandes. Porque Él es lo más importante, siempre Dios está en el medio de nosotros. Aunque haya tocado despedirse, eso no fue fácil. Queda esa mezcla rara de alegría por lo que hemos vivido y tristeza porque haya terminado. Quedan los recuerdos, las fotos y las anécdotas. Y esa nostalgia linda que solo aparece cuando algo valió la pena de verdad. Pero también queda la certeza de que nada fue en vano, que Dios usó cada día para sembrar algo en nosotros. Nos vamos con el corazón lleno, con la fe más firme que nunca y con la seguridad de que este no es un adiós, sino un hasta luego. Porque lo que Dios une, el tiempo no lo borra. Y lo que Él comienza lo perfecciona. Como dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Este fue mi mensaje a los hermanos de Pico Truncado. Muy hermoso fue que nos hayan recibido con todo amor, con todo respeto. Que vamos a seguir orando por ustedes. No lo vamos a olvidar nunca porque ya somos parte de una misma familia, la familia de Dios. Y que nunca
se olviden de que Dios tiene un propósito para cada uno, por algo Él nos escogió. Él nos escogió antes de que naciéramos. Y también que los quiero mucho a todos, los queremos mucho los hermanos costenses. Y con esto último me despido y nos vemos mañana, si Dios quiere.